Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con las cuatro ruedas con este Mazda 2, un Mazda 2 que para los que lleváis mucho tiempo en el canal recordaréis que yo mismo probé este Mazda 2, una estética muy parecida, aunque con una etiqueta C en ese momento, y ahora la trae con etiqueta Eco. Es lo mismo con un pequeño restyling y con esta hibridación ligera para actualizarse y quedarse un poco y mantener su legado frente al Yaris, Mazda, Toyota, al Mazda 2 híbrido que ha sacado gracias a la colaboración con Toyota esta marca. Así que nada, vamos a ver si sigue actual, si sigue funcionando y si sigue siendo tan moderno y bien acabado como lo fue entonces. Y empezando por la estética, empezamos hablando del frontal, un frontal que, como ya decía antes, no ha sufrido mucho cambio, sigue con esta filosofía codo de Mazda. Tenemos unas líneas que en el capó, un capó bastante largo pero con buena caída, muy afilado. Tenemos doble línea para focalizar esta parrilla que sí que ha sido actualizada para asemejarse más a los modelos actuales de la marca. Viene a los lados con esta línea cromada que hace de base para las ópticas, que también han sido rediseñadas, aunque todavía nos encontramos bombillas halógenas por todos lados. Sí que tenemos LED en las de cruce y largas, pero el resto siguen siendo halógenas. Como decía, la parrilla tiene estos detalles diamantados en negro, bastante bonitos, y la línea cromada nos sigue por toda la parte inferior para encontrarnos un paragolpes, una zona baja, bastante deportiva, bastante bien integrada en la parte más baja, pero sin líneas en la parte media, que, como ya nos contaron con el estreno del Mazda 3, intentan que el reflejo propio de la luz sea el que marque el diseño de la nueva generación de Mazda. Si vamos al lateral, nos encontramos el mismo coche. Aquí no hemos sufrido ningún cambio, excepto la estética de las llantas, que depende del acabado. Podemos elegir unas u otras, pero bueno, con llanta de 16 pulgadas, que creo que es un diseño lo más adecuado posible, nos encontramos un formato bastante sencillo. Tenemos una línea de nervio que recorre toda la puerta delantera y se va perdiendo a mitad de la puerta trasera, donde nace una línea de cintura que va a enlazar con las ópticas traseras. Como vemos, en este acabado no tenemos ningún cromado en el lateral, tenemos todo gomas en la zona de las ventanillas, las carcasas de los retrovisores en negro, en este caso a juego con las llantas, y una parte de abajo bastante limpia, que solo tenemos un reflector de luz en la parte inferior para darle esa sensación de coche aplomado, de coche ancho, aunque no lo sea, y por lo demás, poco más. Detalles que todavía nos chirrean un poco, pues estas manetas con la llave al aire, con la cerradura, que nos hace ver que ya es un coche que necesita un poquito más de actualización y que no tenemos un botón para cerrar ni un sensor en las manetas. En la parte trasera, más de lo mismo, tenemos un diseño que ya conocíamos, las ópticas sí que han sido rediseñadas para darle esa forma a las luces de posición redondeadas, pero por lo demás estamos ante el mismo coche, un coche que destaca por eso, por un pilar C muy cortito, una luneta que baja enseguida, tiene un gran formato, pero bueno, bastante vertical, y luego una zona inferior en la que el paragolpes, al igual que la parte delantera, carece de mucho músculo, mucho nervio. Simplemente tenemos esta línea que nace aquí y que recorre toda la parte inferior del portón para darle también esa sensación de anchura. En el centro tenemos el logotipo, aquí el modelo, y aquí, muy importante, nos encontramos el anagrama del Sky Active G, pero acompañado de esta E. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos una microhibridación en la que podremos tener la etiqueta Eco. En la parte inferior, nada reseñable. Volvemos a los detalles cromados a ambos lados, una zona negra en la parte más baja, un capé en la parte de... Así que seguimos con lo mismo, pero con esos detallitos que le hacen ser bastante actual. Y comenzamos el interior por el maletero. Accionamiento manual, portón bastante ligero, y aquí tenemos, es un coche que supera levemente los 4 metros y tenemos un acceso bastante estrecho, ya que la boca de carga es bastante estrecha, y un piso bastante bajo, hay mucho escalón,
no tenemos opción de ponerlo a doble altura. Tenemos a la zona derecha unas cintas para agarrar el equipaje y en la izquierda una luz. No tenemos más, no es un maletero especialmente cómodo ni con mucho gadget, y tenemos una capacidad máxima de 280 litros, que bueno, está en la media de lo que era hace 10 años un utilitario, y que si bien el mercado de utilitarios se ha actualizado y ha crecido, como este Mazda sigue estando en la barrera de los 4 metros, no podemos pedirle mucho más en cuanto a maletero, así que 280 es una capacidad útil, práctica, sobre todo para el uso urbano, y que bueno, depende de cómo, si somos dos personas y vamos a viajar, abatiendo los asientos nos cabrán las maletas que queramos, así que bueno, es un coche más bien tirando a urbanita. Pero bueno, vamos para el habitáculo. Pues entramos a las filas traseras, a ver qué tal el acceso. Bastante bien. Sí es verdad que el vano de esta parte baja nos hace un poquito más incómodo el acceso, pero bueno, una vez dentro estamos en un coche bastante estrecho, pero la sensación es buena, es cómodo, la verdad es que vamos bastante bajos, los asientos son acabados en tela, tienen un buen mullido, el respaldo también es cómodo, el ajuste de la cabeza también nos hace encontrar rápido la posición, y la altura con el techo todavía para mí 1,74, todavía me sobran 5 dedos más o menos, así que no lo veo para nada mal. El espacio para las piernas es bastante justo, voy en mi posición natural, iría tocando un poco las espinillas, pero bueno, el mullido también del respaldo delantero es bueno y el espacio para los pies es bastante accesible. En la parte central, si puedo, vamos más altos, poco contrapeados con la gente que vaya en los laterales. El respaldo es bastante mullido, también me faltan 3-4 dedos para tocar con el techo, y el túnel de transmisión no es de los más altos, o sea que en caso de emergencia de tener que ir 3 adultos aquí, pues no es de los más incómodos en cuanto a la posición. Otra cosa es el ancho, al final es un coche bastante estrechito y vamos a estar bastante justos, pero nos puede salvar de un apuro. Y para las familias, no olvidemos, tenemos acceso aquí a los anclajes ISOFIX. Mucho cuidado porque sabemos que en estos asientos de tela se pueden dañar enseguida esta tapicería, así que bueno, un poquito de cuidado, pero han pensado en la familia. Vamos para adelante. El acceso a las plazas delanteras mejora suficientemente en cuanto a facilidad de acceso y demás. Nos encontramos con un interior que no noto ninguna diferencia con el que probamos hace años. Es un salpicadero bastante sencillo pero moderno a la vez. Tiene un diseño bastante adecuado. Y nos encontramos plásticos duros en la parte superior, aunque de un tacto bastante agradable y un ajuste que no notamos crujidos por ningún lado. En la parte central esta pantalla que se ve muy bien, no es táctil y el formato pues ha quedado un pelín anticuado, pero sigue cumpliendo con todo lo que necesitamos porque tiene buen brillo, buena definición. El acceso es a través de estos mandos que tenemos en la consola y se hace bastante sencillo. Otra cosa que también me ha gustado es que mantengan los mandos del climatizador en la parte inferior mediante tres ruedas muy sencillas en las que manejaremos la temperatura, es monozona el climatizador. Las tres se pueden pulsar para activar o desactivar el aire acondicionado, para la recirculación o para desempañar el cristal trasero. La rueda del centro es para ponerlo en automático el climatizador o elegir la velocidad, y la rueda derecha es para elegir la posición de la salida de aireación. Así que muy sencillo, no hace falta mirar para saber lo que estamos marcando y estéticamente yo creo que queda bastante bien. Por debajo de esto nos encontramos una zona para dejar el móvil, que es lo que más hacemos. Tenemos un hueco para insertar la tarjeta SD, dos puertos USB, una toma auxiliar y una toma de 12 voltios, así que viene completito, podemos conectar nuestro teléfono sin complicaciones y también tiene conexión Bluetooth. La palanca de cambios, en este caso es manual, 6 velocidades, luego en marcha os contaré mis impresiones.
Y lo que os digo, no tenemos calidades buenas por ningún lado en cuanto a materiales blandos y demás, pero da una sensación de calidad bastante alta por ese ajuste que os contaba. No encontramos ningún crujido, no encontramos nada que esté desajustado, así que está muy bien terminado. En la única zona un poco más agradable al tacto sería esta zona del panel de la puerta, que está tapizada con una serie de entramados de tela y que está bastante agradable. Y luego la zona del apoyacodos, que sí tiene una goma blandita para que no nos cansemos. También nos faltaría en el lateral de la consola una pieza un poco más blanda, porque la rodilla va tocando todo el rato. En cuanto a huecos portaobjetos, pues tenemos una guantera de un tamaño bastante aceptable. En las puertas tenemos hueco para una botella y para algún objeto pequeñito, y aquí en la zona central tenemos 2 posavasos, y en la parte trasera tenemos otros 2 compartimentos para dejar objetos pequeños. Es un coche pequeño y tiene soluciones de almacenamiento pequeñitas pero resultonas. Y por último, la comodidad de los asientos. Iba más cómodo incluso detrás. Te agarran de manera un poco extraña, es muy rígida la zona de los pétalos, tanto la zona inferior como la superior. Se nota demasiado la goma espuma que tenemos debajo, entonces no llego a sentirme cómodo del todo. El ajuste es manual, encontraremos la posición de manera muy sencilla, pero ya os digo que el cambio de los asientos sí que lo veo primordial para este coche. Y nada, tenemos el botoncito aquí para arrancar, así que le damos y empezamos la prueba en marcha. Pues como bien comentaba con mi compañero Ángel hace un rato, podrá ser un coche más o menos moderno, un coche más o menos potente, pero tenemos que grabar en nuestra retina y en nuestro oído ese arranque de un motor de 4 cilindros de gasolina, por lo que pueda pasar, porque queda poquito ya para que el mundo eléctrico ocupe todo el mercado. Así que nada, agradecer todavía las marcas que siguen manteniendo estos coches de momento y a disfrutarlo. Y bueno, pues empezamos. Un puesto de conducción bastante bien resuelto, con muy buena visibilidad, y como os decía antes, el ajuste del asiento es bueno. Enseguida vamos a encontrar nuestra posición ideal, el ajuste manual, claro, y el volante también se mueve en altura y en profundidad. Una vez encontrado nuestra posición, es un motor que no nos exige mucho. Sí es verdad que empieza a dar toda su potencia y par a partir de las 3000 vueltas, a darlo con gracia, con un poquito de emoción. Y una vez que nos acostumbremos a eso, vamos a tener un coche muy capaz, que acelera bien. El 0 a 100 lo hace, según la marca, en menos de 10 segundos. Y nos lleva a un 1.5 que ahora, a partir de 3000, además suena muy bien este motor. Y rinde, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que no es un TSI, por ejemplo, que nos va a entregar la puerta desde un poquito más abajo, pero luego va a estirar muy bien, de manera muy progresiva, pero muy contundente, y nos va a hacer llevar un ritmo el que queramos. O sea, es un coche muy capaz, y que si elegimos la marcha correcta, vamos a poder adelantar e incorporarnos a unas carreteras sin ningún problema. Y ahora que estamos en zona de curvas, debo decir que el aplomo que tiene este coche, para lo ligerito que parece por fuera, es digno de admirar. Tiene un tarado de suspensión que está equilibrado, digamos, pero no se contonea demasiado. Es decir, que ahora que tenemos baches y curva, se agarra muy bien, va muy bien aplomado al suelo. Incluso tiene un leve carácter deportivo que es agradable en una conducción algo más alegre, sin ir tampoco fuera de los límites de la vía. Pero la verdad es que va bastante bien. Sí, es cierto que enseguida que bajemos un poco el ritmo, nos toca bajar de marcha, porque si no el coche se va a quedar muerto. Como nos llevamos por debajo de las 3000 vueltas, no reacciona. El Sky Active al final es así, pero al final es un coche más pensado para el entorno urbano o las autovías. Pero la verdad es que bastante bien. Quizá en el interior la parte que más llama la atención por clásica es el cuadro de instrumentos, que en su momento la verdad es que tenía un diseño muy aparente, bastante agradable,
con un reloj en la zona central bastante bien resuelto, es analógico, donde tenemos la velocidad, y luego dos pantallitas en los laterales donde encontramos revoluciones, indicador de marcha en granada, y en la derecha tenemos la autonomía, el depósito de combustible, el control de crucero y demás. Así que bueno, digamos que se va a quedar en un retrofuturismo que queda bastante chulo. A mí sí me sigue gustando, y si sacaran todavía este tipo de pantallas o de cuadros en esta marca, yo lo seguiría comprando. Me parece una solución bastante bonita y deportiva. Y en cuanto a la frenada, pues nada llamativo del todo. Al final tenemos una frenada para un coche que pesa poco más de 1 tonelada y que a la mínima que pongas un nivel medio de tanto de pinzas como de discos, va a reaccionar bien. El tacto es directo, no tenemos ninguna capacidad regenerativa, y por lo tanto también es una frenada, no voy a decir de las de antes porque seguimos teniendo asistencias, pero es una frenada que te transmite bastante más de lo que transmiten los coches hoy en día, los híbridos y eléctricos. Así que también nos hace enamorarnos un poquito más de cómo va este coche, ya sea por el motor de 4 cilindros de 1.5, por el estilo que tiene este Skyactiv con buen par y una potencia suficiente, y además asistido con una caja manual con recorrido bastante cortito y con esta pegada que engancha dentro de los niveles que tiene este coche. Y si encima frena así, que puedes ir midiendo bastante bien. Sí, es verdad que la dirección no transmite mucho, gira demasiado fácil, no tiene mucha resistencia el volante, pero al final es un coche que, para estar pensado para la ciudad, nos puede despertar esa pasión para aquellos que nos gusta la gasolina y los cambios manuales. Nos puede transmitir mucho con muy poco. Y ante la pregunta, ¿sigue siendo una compra inteligente la de esta Mazda 2? Teniendo en cuenta todo este cambio que está sufriendo el mercado automovilístico, tanto en motorizaciones como en gadgets y tecnología para el infoentretenimiento, podríamos sospechar que cualquier coche que se haya quedado un poquito atrás puede sufrir esa devaluación rápida de la que estábamos hablando. Pero sí es cierto que si hay un coche que ha mantenido bien tanto el diseño como la tecnología que equipaba hace bastantes años, es el Mazda 2. Tenemos una estética muy bien conseguida, que sigue manteniendo el estilo de la gama actual de Mazda, y que con ligeros retoques han conseguido que siga siendo un coche actual. No parece un coche viejo para nada, pese a llevar estos años en circulación. Y por otra parte, la tecnología que lleva dentro, sigues pudiendo conectar del teléfono, tienes asistentes de carril, de aviso de ángulo muerto, control de crucero, tenemos todo lo básico que necesitamos en un coche de hoy en día. Y la motorización, con la inclusión de la etiqueta Eco, es un punto muy fuerte para este Mazda 2. La única pega, pues que el mercado ha cambiado tanto que los formatos de utilitarios han crecido tanto en alto como en ancho como en largo. Y este coche se ha quedado un poquito por detrás y se queda a medio camino entre los coches más pequeños del mercado y los utilitarios actuales. Aún así, si lo que necesitamos es un coche urbano para el día a día y para alguna salida esporádica por carretera, es un coche muy a tener en cuenta. Tiene un maletero de casi 300 litros, tiene una habitabilidad buena para 2 o 3 personas en su habitáculo, y un motor que rinde bien, un motor que con sus 90 caballos nos puede hacer disfrutar de la conducción sin necesidad de unas prestaciones muy altas. Y el consumo se va a mantener cerca, como ya os he contado antes, de los 5, 6, 7 litros si nos pesa mucho el pie. Así que yo creo que es un coche muy a tener en cuenta. Así que nada, agradecerle a Mazda la cesión de este coche, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like si os ha gustado el vídeo. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más, y de también motos, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. Hasta pronto.